La palabra homofobia se origina del griego homo con el apócope de homosexual, que significa sexo con igual o semejante, y phobos, que significa odio o miedo, y se emplea a denotar el temor irracional o odio hacia la homosexualidad. Se define homofobia como el miedo irracional, aversión, repudio y discriminación hacia todos aquellos hombres y mujeres que se consideran a sí mismos como homosexuales. No obstante, este término también se engloba para el prejuicio hacia personas que reconozcan en sí mismos desviaciones sexuales como los bisexuales y transexuales, e incluso a personas cuyo comportamiento sea social y psicológicamente concebido como una característica propia de un determinado género que no corresponde al suyo. La homofobia ha sido ampliamente estudiada por psicólogos y psiquiatras, y existen diversas hipótesis que relacionan este prejuicio con propios sentimientos homosexuales reprimidos o latentes, pero que no se han percibido completamente por el mismo individuo. Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Tipos de homofobia. Homofobia cognitiva es aquella que se relaciona con las ideas y conceptos peyorativos que un sector de la sociedad piensa sobre la homosexualidad. Homofobia afectiva, relacionada con los sentimientos de rechazo. En esta se encuentra el plano profundo, muy cercano al inconsciente, en el cual se desarrollan sentimientos negativos de miedo, vergüenza, asco, entre otros. Homofobia conductual, son todas aquellas actividades y comportamientos de rechazo hacia el colectivo LGTBI, las cuales pueden manifestarse desde chistes, insultos, apoyo a leyes que promuevan la discriminación homosexual y llegar a agresiones físicas. Tenemos otro tipo de homofobias, las cuales se presentan a continuación. Lesbofobia. Con este nombre se conoce a la discriminación específica hacia la mujer lesbiana. Bifobia. Aversión hacia las personas bisexuales. Transfobia. Como su nombre lo indica, rechazo a las personas transexuales. Homofobia interiorizada. Esta se refiere al rechazo o aversión hacia la homosexualidad que se da en la misma persona que presenta esta orientación como resultado de la connotación negativa que la sociedad ha cargado al hecho de ser homosexual. Homofobia. Datos mundiales a diciembre de 2017. En 72 países consideran ilegal la homosexualidad. En 8 países castigan la homosexualidad con pena de muerte, los cuales son Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. En países como Somalia y Nigeria solo se aplican en algunas provincias. En otros lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana, las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde 14 años de prisión hasta la cadena perpetua. En 26 países permiten la adopción conjunta para personas del mismo sexo. En 12 países reconocen las uniones civiles entre homosexuales. En 24 países permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. 4 de ellos son suramericanos, los cuales son Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. En 72 países prohíben la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual. Y en 43 países prohíben la incitación al odio basada en la orientación sexual. Comunidades LGTBI según estadísticas de Colombia en cifra. Entre los años 1936 y 1980, en el Código Penal colombiano, las relaciones homosexuales eran un delito. En el año 1973, la homosexualidad desaparece de la sección del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. En el año 1990, la homosexualidad dejó de ser una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. En el año 1991, en la Constitución de 1991, se da la Ley de la Igualdad y Libre Desarrollo de la Personalidad. Entre los años 1999 y 2015 se presentaron en Colombia 18 proyectos de ley para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, pero ninguno prosperó. Entre el año 2006 y 2014 se registraron 398 hechos de violencia policial hacia personas de la comunidad LGTBI. Teniendo en cuenta
que entre el año 2013 y 2014 fueron donde se incrementaron los hechos de violencia contra los individuos de dicha comunidad, con un total de 164 homicidios. Además, se registraron 222 hechos de violencia policial contra integrantes de esta comunidad. El 39% de los homicidios de personas LGTBI fueron motivadas por prejuicios hacia la orientación sexual o de identidad de género. En el año 2015 fueron asesinados 110 personas. En este mismo año, en el registro de víctimas del conflicto armado, se registraron 1.795 personas de la comunidad LGTBI. También a partir de este mismo año, las personas trans adquieren el derecho para cambiar de sexo en sus documentos de identidad. En el año 2016, el 21% de los estudiantes LGTBI que respondieron la primera encuesta de clima escolar LGTBI no asistieron a clase en sus colegios al menos una vez porque sintieron miedo e inseguridad. El 67% de los estudiantes LGTBI encuestados se sintieron inseguros, estigmatizados y perseguidos en sus colegios debido a su orientación sexual. Soy homosexual y pese a que no lo elegí, aún así soy muy feliz. Muchas personas deben entender que somos seres humanos y poseemos la capacidad de razonar y tomar nuestras propias decisiones. Muchas personas prefieren el café antes que el chocolate o una taza de té. En mi caso, yo no decidí ser homosexual. Fue algo que sentía. Mi inclinación sexual la empecé a sentir desde muy pequeño. Vengo de una familia pequeña. Mi padre, mi madre falleció. Fui criado por mi abuela. Y desde muy pequeño, recuerdo que tenía 5 o 6 años, recuerdo que siempre me gustaban los niños, los hombres. Esa es una pregunta que uno mismo se hace durante mucho tiempo. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué Dios me puso esta prueba? ¿O por qué a mí? Porque soy gay, porque soy homosexual. Muchos científicos, muchas personas, muchos psicólogos, psicoanalistas, religiosos tienen respuestas a ello. Yo aún no la entiendo. Lo único que sé es que me siento orgulloso de ser homosexual, de ser gay. Al ser gay en este mundo, se puede evidenciar, como hemos visto en la exposición, muchos casos de homofobia, pero hay que tener en cuenta que en algunos casos la homofobia hace más daño que el hecho de ser gay, porque esto genera represión, genera discordias y en algunos casos genera suicidio o asesinatos, homicidios
hacia la comunidad LGTBI. Cada persona tiene la libertad de vivir tranquilo con lo que es. Respeto mucho las culturas, respeto mucho el tema religioso, pero donde más se puede evidenciar y en mi propia experiencia he tenido más situaciones de homofobia con personas que pertenecen a comunidades religiosas no tradicionales, pero aún así he podido acercarme a ellos y demostrarles que el ser gay no es solamente el estigma de una persona conflictiva, una persona adicta a las cosas, en ejemplo, las drogas, el sexo, el dinero fácil.